Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa tarde, a todos los hermanos y los amigos que nos están acompañando en esta oportunidad, en este precioso culto evangelístico. Un saludo cordial para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles, ya hemos cantado, ya hemos orado, hemos presentado algunas necesidades, algunas peticiones. En esta oportunidad quiero invitarles a que meditemos en la palabra del Señor. Para ello, quiero pedirle que abra su Biblia en el capítulo 6 del libro de Jueces. Jueces capítulo 6 a partir del versículo 22. Vamos a mirar allí estos textos de la palabra del Señor. Jueces capítulo 6 desde el versículo 22, donde la Biblia la letra dice: al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Gedeón edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Este altar permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Quiero en esta oportunidad dirigirme a todos ustedes con el tema: el Señor es nuestra paz. En esta tarde analizaremos un nombre que Gedeón le asignó a Dios, debido a que el Señor decidió manifestarse proveyendo paz a él y a la nación hebrea en su tiempo. La experiencia de Gedeón e Israel nos proveerá seguridad cuando nuestra existencia corra peligro. Cuando tú lees este capítulo 6 de Jueces, capítulo 6 del libro de Jueces, vas a encontrar en este relato bíblico que se indica, ojalá tengas el tiempo después de este culto, después de esta reunión, tengas el tiempo para pensar en estas palabras de este capítulo 6. Ojalá lo puedas leer y reflexionar. No lo vas a leer ahora porque estamos acá en la enseñanza, sino ya después tendrás tiempo para leer ese capítulo 6 de Jueces. Este relato bíblico nos muestra la desgracia espiritual, social, familiar, económica y también la desgracia de inseguridad para Israel. Este capítulo 6 nos dice que habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. A raíz de eso, el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián los oprimía cada vez más. Los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y en los lugares fortificados. Y sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos, destruían los frutos de su tierra hasta llegar a un lugar llamado Gaza. La verdad es que no dejaban que comer en Israel, ni dejaban ovejas, ni dejaban bueyes. Todo, con todo, arrasaban. No dejaban asnos, que era una de las herramientas de trabajo de su tiempo. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, la condición en la que vivía Israel era una condición desesperante. El pueblo de Dios estaba en una situación terrorífica permanentemente. Cada mañana al despertarse, ellos sabían anticipadamente que vivirían el peor de los días y subsistían ansiosos porque ese podría ser el último día de sus vidas. Cuando la noche llegaba, no podían irse a dormir cómodamente. Ellos permanecían a la expectativa, en guardia, permanecían vigilantes, pensando, bueno, al menos ya hoy logramos sobrevivir.
Cada día vivido era como una victoria anotada a su favor. Había temor, había pobreza, humillación, incertidumbre. Estaban rodeados hasta de enfermedades y hasta del pánico. ¿Qué más se necesita? Preguntaría yo en esta tarde. ¿Qué más se necesita para sentirse muerto en vida? Y fue en ese momento peor, en el momento de la peor desgracia, en ese momento de la peor inseguridad para Israel, cuando el ángel del Señor se le apareció a un hombre y se sentó bajo la encina que está en Ofra, mientras Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, precisamente para esconderlo de los madianitas. Todos aquí sabemos que el lagar es para exprimir uvas y no para sacudir trigo. Pero tal era el temor al enemigo que Gedeón prefirió esconderse en el lagar. Y el ángel de Jehová le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo quiero que entendamos algo, y es que la opresión, el miedo y la angustia habían hecho de los israelitas sus marionetas. Gedeón está escondido. Quiere decir que él también está temblando. También le tiene miedo a los madianitas. Está arrinconado en un lagar mientras sacude algo de trigo. Y sin embargo, escucha del ángel de Jehová las palabras: varón esforzado y valiente. ¡Qué Dios tan maravilloso! Aún viendo lo que somos en el presente, prefiere ignorar nuestra condición actual y nos comunica cómo nos percibe en el futuro. Mire que Gedeón estaba lleno de miedo, igual que los demás, pero el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Quiere decir que Dios nos percibe no como lo que somos, sino como lo que podemos ser. No nos busca por lo que somos, sino nos busca por lo que podemos llegar a ser. Un poco antes de encontrarse con el ángel, Gedeón no era nada esforzado, sino un cobarde y miserable huidizo. Pero a partir de su encuentro con el Señor, con el ángel del Señor, se convertiría en un varón esforzado y valiente. En la conversación con el ángel de Jehová se le pregunta, o él le pregunta al ángel: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, dice él, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esa pregunta de Gedeón aún resuena en nuestros días. En el hospital, donde seguramente a esta hora yace un moribundo, la pregunta que surgirá es: si tú estás conmigo, ¿por qué me tienes aquí? En la cama del abatido, en esa oscura habitación, si tú estás conmigo, la pregunta sería: ¿por qué me tienes enfermo? En la mente del estudiante que ha reprobado un curso o una materia, resuena la pregunta: si tú estás conmigo, ¿por qué reprobé? En el hogar donde carecen de recursos y crecen las necesidades y carecen de recursos económicos, la pregunta es: si tú estás conmigo, ¿por qué nuestra pobreza? En la vida del niño abandonado o del huérfano, la pregunta que surgiría es: si tú estás conmigo, ¿por qué no está papá conmigo? En la lúgubre morada de aquella mujer o ese hombre cuyo hogar se ha desbaratado, la pregunta que surgirá es: si tú estás conmigo, ¿por qué se dañó mi hogar? En ese campo infructífero, en ese campo que no produce la tierra, la pregunta que surgirá es: si tú estás conmigo, ¿por qué no hay cosechas? En el negocio sin ventas, la pregunta que surgirá es: si tú estás conmigo, ¿por qué no tengo ganancias? Es la pregunta que se hizo Gedeón: si tú estás con nosotros, entonces ¿por qué estamos así? Lo cierto
es que a Israel le iba mal no por castigo divino, sino porque su condición delante de Dios no era la mejor. Tampoco les iba mal no porque Dios quisiera que les fuera mal, sino porque su condición era una consecuencia de sus decisiones equivocadas. Los actos vandálicos y terroristas, las destrucciones masivas de sus sembrados, las pérdidas comestibles y la pobreza en la que vivían era el fruto de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, puedes estar seguro que tu corazón angustiante no es la voluntad divina, sino el resultado de alguna mala decisión o de haberte alejado. No estoy diciendo que todo lo malo pasa por cometer un pecado, pero te estoy diciendo que hay cosas que no son pecado, pero por las malas decisiones a veces se traen consecuencias y consecuencias graves, consecuencias que marcarán nuestra vida. Por eso, no obstante la historia que sigue en este capítulo 6, dice la Biblia, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Quizá, permítanme decirlo, Gedeón se miró y dijo, ¿yo? ¿Qué fuerza? ¿Con cuál fuerza? Si estoy aquí atemorizado, escondido, si es que no tengo ninguna fuerza. Qué alivio debió haber sentido cuando el ángel le dijo, ¿no te envío yo? Eso hace una diferencia. Esas palabras del Señor a través del ángel, ¿no te envío yo? Aunque aquí estamos hablando de una teofanía, es una manifestación de Dios en forma angelical. Es Dios mismo en forma angelical hablándole a un hombre, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Eso es lo que hace la diferencia. Eso fue lo que le dio tranquilidad a Gedeón. Eso fue lo que le dio paz. Lo que quiere decir que sería Dios por medio de Gedeón quien liberaría a Israel de los madianitas. Algún momento después, Gedeón le dijo al ángel, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella misma encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre la peña, y vierte el caldo. Y así como el ángel del Señor le dijo a Gedeón, así lo hizo. Yo quiero que note algo, no sé si usted está notando lo que está pasando en su momento. Todo quedó mojado, la carne y todo lo que había ahí quedó mojado, porque el ángel de Jehová le dijo que lo hiciera así. Y después de haber mojado con el caldo toda esa carne y todo aquello, el ángel de Jehová extendió el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, enseguida subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces cuando Gedeón ve que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. En otras palabras, él sabía que debía morir porque había visto al Señor, porque Dios se le había mostrado, se le había manifestado en forma angelical, pero el Señor le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón levantó, edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom o Dios de paz. Shalom es una palabra hebrea con una gama mucho más rica de significados que la palabra castellana paz, la cual suele referirse en el castellano solamente a la ausencia de un conflicto externo o a un estado de tranquilidad interior. El concepto de shalom en el hebreo incluye algunas ideas como estas, pero va más allá. Porque hablar de shalom es hablar de integridad, de plenitud, de desarrollo integral, de perfección. Es hablar de seguridad, es hablar de bienestar, es hablar de prosperidad, es hablar de salud, es hablar también de estar satisfecho. Así que
Shalom viene de vivir en armonía con Dios, no solo una práctica, es tener armonía con Dios. Cuando alguien dice en Israel Shalom, no dice simplemente hola o no dice simplemente que tengas un buen día. No, en su significado más profundo, lo que expresa es la esperanza de que a la persona a la que se saluda se le está deseando bien en el pleno sentido de la palabra. Se le está deseando que esté realizado, que esté feliz, que esté satisfecho, que esté próspero, aunque esté estable económicamente, que esté saludable y en armonía consigo mismo. Y no solo consigo mismo, sino con otros y también con Dios. Así que es una palabra de pacto, es una expresión para la relación de Dios con su pueblo. Podría decirse entonces que esta palabra, hablar de Jehová Shalom, involucra el bienestar intelectual, el bienestar emocional, involucra también el bienestar espiritual, el bienestar físico y aún el bienestar económico de las personas. Es hablar de el compromiso que Dios tiene con el bienestar integral del ser humano. Cuando el ángel del Señor le dice a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás, justamente le estaba diciendo que tengas bienestar intelectual, emocional, físico, espiritual y económico. Una declaración como esta comunica el deseo más sublime de Dios para la humanidad entera. El profeta Jeremías también captura claramente de los labios de Dios esa intención y mire cómo lo expresa. Porque yo sé, dice Jeremías capítulo 29, el verso 11, palabras del Señor, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de paz, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y esa paz no es como el mundo la da. No es lo que nosotros creemos, la paz para vivir aquí en el mundo y tener tranquilidad y no sé qué, hermano, eso no se dará nunca, porque el único que puede darnos la paz es el Señor y no la da como el mundo la da. Así que, con toda seguridad o de forma muy cierta, podemos decir que Dios fue quien quiso manifestarse como Él quiso. Fue Dios quien quiso manifestarse como el Dios que otorga bienestar y prosperidad integral a los seres humanos. En respuesta a la intención divina, lo que Gedeón hizo fue edificar allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, reconociendo a Dios como el Dios del bienestar y la prosperidad, como el Dios que le traía paz interior, paz en todos los aspectos de su vida. Así Gedeón se quitaba la idea expresada en su argumento, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? No nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. No, Gedeón ya se estaba quitando de encima esas palabras porque después no las vuelve a pronunciar. Qué maravilloso es Dios, que se presenta justamente como se le necesita y cuando se le necesita. Dios está presente en el momento que tú lo necesitas. Dios se hace presente en el momento que lo necesitas y cuando lo necesitas. Es en esa debacle espiritual, emocional y hasta en esa debacle económica que Israel atravesaba, donde Dios toma la iniciativa para mandarles un mensaje de esperanza por medio de Gedeón. Lo que Israel necesitaba era exactamente un Dios que neutralizara los conflictos y abusos, que proveyera seguridad, que proveyera bienestar económico y les garantizara la preservación de la vida. Así que Dios se presentó justo para lo que Israel lo necesitaba. Dios se presentó justo en el momento en el que Israel lo necesitaba. Así que Dios sigue estando a nuestra disposición, porque Él es nuestra paz. Es que hermanos y amigos, tenemos un pacto de paz con Dios que nunca será quebrantado.
En Efesios capítulo 2, desde el verso 11, la Biblia dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles del nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Habla a los gentiles, dice, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mire lo que dice el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Así que Cristo es nuestra paz. Alabanzas al Señor. Eso dice el verso 14, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Así que esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Así que tenemos un pacto de paz firmado con la sangre de Cristo. De los dos pueblos hizo uno solo. Los que estábamos lejos nos acercó con su pacto, con su sangre, con su sacrificio. Tenemos un pacto de paz, paz en una relación o armonía dentro del hombre para con Dios. Dios desea que caminemos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la paz que sobrepasa todo entendimiento? La del corazón. Porque usted nota que hay gente firmando convenios de paz, pero odiando en su corazón. Firman en un papel, pero odian a sus semejantes. Firman en un papel, pero persiguen a sus semejantes. Y el Salmo 29 en el verso 11 dice, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Alabanzas al Señor. Es de esa manera. ¿Cómo? Con el sacrificio de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Isaías capítulo 9, el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que la paz es una fuerza que aplastará a nuestro enemigo bajo nuestros pies. Cristo es tu paz. Él es tu paz. En Romanos capítulo 16, en el verso 20, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, dice la palabra del Señor. Por eso tengamos esto muy en cuenta, mi hermano y mi amigo. Hay uno que de verdad tiene la paz que tú necesitas, y ese es Jesucristo. Así que el Señor es integridad, el Señor es bienestar, el Señor es paz en el corazón de los hombres. La verdadera paz solo viene de nuestra relación con Dios. En la vida siempre vamos a tener a un Madián como representación del conflicto y rivalidad para los hijos de Dios. Es allí donde podemos conocer la paz de Dios y experimentar el gozo de nuestra relación con Dios. Con razón, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 4, a partir del verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y oiga como termina diciendo el texto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el Dios de paz se presentó a Gedeón para revelarse como una prueba de amor por nosotros y así reconciliarnos con él mismo.
Debemos disfrutar de la paz de Dios y la única forma que existe es a través de Jesucristo. Muchos cristianos pueden decir que son salvos y afirman su fe, pero sabemos que algunos no están disfrutando de la paz de Dios. Hay gente que dice que tiene a Dios en su corazón, cristianos y no cristianos. Yo también honro a Dios, yo también tengo a Dios, pero andan cargados y con sentimientos encontrados referente a sus vidas. Pero Dios siempre nos dice, regocijaos, y nos repite que no tengamos afán de nada. Nuestra mente debe estar enfocada en pensar en Jesús y lo demás se arreglará. Es por eso que en esta tarde, a manera de conclusión, quisiera decirle que en nuestros peores momentos, aun cuando hayamos hecho lo malo ante los ojos del Señor y como consecuencia estemos sufriendo el abandono, el terror, la angustia, cuando nuestros enemigos estén triunfando sobre nosotros, ahí está nuestra paz, que es Cristo. Cuando la pobreza azote nuestra vida, todavía existe esperanza. Cuando llegue el momento del supremo apuro, en la hora más angustiosa, ahí está el Señor. Cuando la enfermedad nos tenga postrados, Cristo es nuestra paz. Cuando la soledad nos suma en la desesperación, ahí está Cristo que es nuestra paz. Cristo nuestra paz está cuando el último refugio sea nuestra cueva emocional. Cristo nuestra paz estará presente cuando el último hilo de la soga de donde pendamos esté por romperse. Él será nuestra paz cuando la alacena ya esté vacía. Cuando la cuenta en el banco esté sin crédito a favor, Él es nuestra paz. Cuando los últimos ahorros se hayan terminado, Cristo es nuestra paz. Cuando todas las puertas estén cerradas, Cristo es nuestra paz. Cuando todos nos hayan dado la espalda, ahí está Cristo dándonos paz. Cuando lleguemos a un punto sin salida, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz cuando nuestra propia vida haya tocado fondo. Entonces, ahí es cuando podemos decir con toda seguridad que Él sigue estando a nuestra disposición para proveernos bienestar en todos los aspectos de la vida, para darnos paz al quitar nuestros conflictos internos y externos. Puede proveernos de bienestar y prosperidad. Puede tocar esos cuerpos enfermos para devolverles la salud si esa es su voluntad. Él es quien puede abrir las puertas que se cerraron. Él es quien puede proveernos para nuestras necesidades. Él es el que sigue estando a nuestro alcance. Así que hoy damos gracias a Dios porque siempre se manifestará en nuestras vidas de la manera como lo necesitamos y en el momento justo y en el momento preciso. Él el que es Dios sobre todas las cosas, sabe el tiempo y la forma, aunque no coincida con nuestros tiempos y con nuestras maneras. Así que agradecemos al Señor, porque siempre va a intervenir a favor nuestro, como dijera Jeremías en ese capítulo 29, verso 11. Él tiene planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro con esperanza. Por eso quiero invitarte, mi estimado amigo, refúgiate en Cristo, escóndete en Él. Él es escondedero contra el turbión. Él es nuestra paz, Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda, de Él dependemos, en sus manos estamos. Él es nuestro sanador, nuestro ayudador. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier conflicto, Jesucristo es nuestra paz. Mi amigo, escóndete, como dice esa hermosa canción, escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso, pero tú debes estar tranquilo, pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. Escóndete en Él. Él es el mejor refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Aún así no seas cristiano, así no te hayas convertido al Señor, puedes correr a sus pies en esta tarde y en Él encontrarás la paz que tanto necesitas para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu cuerpo, en todo lo que necesitas, Él será tu paz.
Dios te bendiga, Dios te guarde.